una policía llena de señores Quinlan, ¿no? Bueno, a mí me parece una película genial. Lo pasé bien y lo pasé mal. Hay momentos en que son insufribles. Esos jóvenes que no la dejan dormir. Es una cosa verdaderamente terrorífica, ¿no? Ese Akin Tamirov, qué personaje más ambiguo, y en el fondo qué canalla, ¿no? Y después él. Lo que pasa que es como si dijéramos un malo con grandeza. La literatura está llena de grandes malos. Y por otro lado, alguien dijo, al que hay que cuidar es al malo, porque el malo es el que determina la historia. La historia es así porque hay ese malo, porque si hubiera otro malo ya no sería así, ¿no? Eso dijo Hitchcock, cuanto mejor es el malo, mejor es la película. No, más malo es el malo. Y después decía eso, el que hay que trabajar en el guión y después hay que trabajar en la película es al malo, que es el que determina la historia. Bueno, me parece una película abrumadora. Ahora hablaremos de ella y nos vas a contar algunas experiencias tuyas con Orson Welles. Yo solo le vi una vez, nada más. Pero evidentemente creo que es uno de los cineastas que más han influido a partir del año 40 que hace Ciudadano Kane en todos los directores que han venido luego. De la misma manera que podemos decir que antes de Orson Welles, gente como Griffith, von Stroheim, Chaplin, Murnau han influido enormemente en el lenguaje cinematográfico. A partir de Ciudadano Kane es difícil que no tuvieran influencias los Nicholas Ray, Elia Kazan, toda la generación americana de directores que se pusieron detrás de la cámara. Y bueno, yo creo que esta es una película realmente asombrosa y también sabiendo que fue su despedida de Hollywood, esa melancolía nos coge todavía más, porque ¿qué hubiera podido hacer Orson Welles si no hubiera tenido ese veto permanente para haber hecho cine allí, donde él decía que estaban además los mejores técnicos del mundo? Porque antes de que vean la película hay que decir que se fijen en ese plano primero de arranque de la película, pero como él dijo también, hay que tener un hombre que lleve la grúa como la llevaban esos tipos, que lleve la cámara como era el cameraman que lo llevaba, que los que llevan las vías del traveling, los que arrastran, los maquinistas, sean perfectos, porque lo bonito del plano, que ya verán ustedes, no solo es un plano donde cuenta unas cosas, sino que salen y entran continuamente los personajes. Vemos una pareja que entra y la perdemos, pero luego vuelve a entrar en otra situación. Es prodigioso. Ensayaron una vez, muy pocas veces, una vez nada más entera, y está rodada en Venice, al lado de Los Ángeles, en Venice, que tú lo conoces. Sí. Además, uno de los canales de Venice es el que sirve para el final de la película, que luego comentaremos. Así que con todos ustedes, hoy es día de decir de verdad que saquen el reclinatorio, porque vamos a ver una obra maestra del cine y con una gran influencia, sobre todo en la Nouvelle Vague. A partir de esta película, pocos meses después, Godard, Truffaut, etcétera, toda la gente de la Nouvelle Vague vio que allí había otra manera de entender el cine. Con todos ustedes, Sé de mal, Orson Welles, 1958. Acabamos de llegar de la frontera con México. El argumento original era en San Diego, pero uno de los grandes aciertos del guión es llevarlo a esa ciudad fronteriza donde Vargas y su mujer entran para pasar el viaje de novios. La película es del año 58 y la semana pasada o la anterior hemos puesto una película de la misma fecha exacta y no vamos a repetir. Recuerdo que en esos años pues hablábamos de que Carmen Martín Gaite con Entrevisillos le habían dado el premio, que el Madrid había ganado la Liga de Fútbol el año 58 también. Y la Copa Europa. Y la Copa de Europa, que también lo dijimos. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a Orson Welles, que hay que decir además que era un personaje que quería mucho a España, que estaba muy cerca de la cultura española, que él ha dejado en entrevistas hechas en España por gente que conocemos, como José Antonio Pruneda o Juan Cobos, por ejemplo, que Velázquez
es el Shakespeare de la pintura para él. Ha hablado de nuestros toreros, ha hablado de nuestro teatro y bueno, es una persona muy, muy cercana a la, no sé, a la idiosincrasia de nuestro país y en correspondencia también nosotros le hemos querido mucho y los que le han tratado decían que fueron experiencias inolvidables. Y aquí nos ha dejado una obra maestra que fue Campanadas a medianoche, que yo creo que realmente está hecha con 4 pesetas. Hay fotos del rodaje que se ve 6, que no son más que 6 con una lanza. Y luego un poco más atrás está Fernando Rey, una parte del encuadre, y un poco más atrás él con un candelabro, y eso es una maravilla. O planos rodados en catedrales. Él era capturaba las imágenes, era no sé, era un cazador de imágenes como pocos. Y en esta película yo creo que se sentó y dijo: voy a intentar hacer la película que quiero hacer y pase lo que pase, me entiendan o no me entiendan. Y va tan delante de su tiempo como iba Ciudadano Kane, aunque yo entiendo que esas pesadillas que tú decías antes, de cuando ella no puede dormir, esa combinación entre planos majestuosamente largos y serenos, con un montaje muy rápido, que apenas casi te da tiempo de ver, diría, pero bueno, ¿esto qué es? Y ese es el problema, que él nunca encontró a nadie que dijera, no solo te voy a apoyar, sino que voy a defender tu obra, porque va a ser buena, ¿no? No entendieron nada, yo creo, los señores de la Universal. De ahí que hicieran la mutilación. Tú dices, Víctor, de la perdición, de la traición, del egoísmo, y ahora podemos decir lo emocionante que es ese final, ese cuerpo gigantesco de él, que se había metido botargas a destajo, flotando en un... que cae entre la mierda. Mar. O sea, Una que charca. Es una charca. Es uno de los canales que hay en Venice, con muebles rotos, con desperdicios, o sea, incluso la escena en la que ahí que no hay trucos, eso no es... ¿cómo se llama ahora del audiovisual que se hace? Que está... es pixelado, ¿no? Pixelado, no, es él. Es él. Metido allí su cuerpo. Y además se lava las manos primero. Lo ahí. apasionante de esa secuencia final es que instantes antes de estar en la charca el personaje de Quinlan ha estado el personaje de Vargas. Sí, claro. Y le rebaja a la misma miseria al personaje de Vargas que luego, en la que luego va a caer Quinlan, ¿no? Porque bueno, ahí los paralelismos de los que hablabas tú antes, ¿no? es que el paralelismo... Son vasos Decías tú también comunicantes. que es que Vargas tampoco es ejemplar. No, Claro, Ay, cómo le sigue, le graba, o sea que hay invasión de intimidades por todas partes. Es que Vargas es el que provoca la traición. O sea, y el que le va, y además provoca la traición y le engaña, porque le está grabando sin que el otro sepa que le está grabando. Es decir, que ahí por eso decía al principio que ahí es donde el espectador pega un giro. Que, más allá de la frase final de Marlene Dietrich, absolutamente maravillosa, que era un hombre extraordinario, que importa lo que digan los demás, sino más allá de eso es no el cariño, pero una cierta simpatía ante un personaje que es un personaje espantoso, torpe, que está continuamente sudando, que tiene un aspecto repulsivo continuamente, y a pesar de eso, en esas escenas finales te has dado cuenta que ha sido objeto de la misma traición o del juego sucio, porque toda la película es un juego sucio. Cuando Charlton Heston, Vargas, está con el ayudante del fiscal buscándole las pruebas, él dice, si quieren juego sucio van a tener juego sucio. Es decir, que, claro, pero todo sucio. Probablemente otra de las cuestiones de la película es, y lo dice, para obtener la verdad o para saber la verdad tenemos que hacer trampas. Esa es una de las preguntas, porque entonces Vargas las hace, como él otro había hecho, a pesar de que sabemos que las pruebas falsas, aunque fueran falsas, ellos sí eran culpables. Por eso decía al principio que la ambigüedad de la película es total, y como bien decía Juan Antonio, decías tú, porque es una reflexión profundísima sobre el mal, sobre el mal en la propia sociedad. Es decir, una sociedad que quiere salvarse tiene que hacer trampas. Y dice, no, este las hace que es solamente Quinlan. No, mire usted, las hace también Vargas. No, es que en la sociedad forma parte del mal. Es una parte de la sociedad, es el mal. ¿Habéis visto alguna vez en una película un bastón más amenazador? La presencia de dice, ese bastón es tremendo, ¿no? Cómo utiliza los campos de luz, por eso, cómo le da fuerza al bastón, a todo. Ella además, Marlene Dietrich está muy atractiva. Muy atractiva, con esos ojos. No, está muy atractiva. Janet Leigh está muy bien también. Está, porque está en el papel. Un papel que va cambiando
que al principio es una mujer muy segura de sí misma, cuando va al primer encuentro que le llevan a ver a Quinta Miró, y sigue siendo hasta que se da cuenta dónde aparece. Ya la cosa empieza a cambiar en la habitación, en el motel, en el mirador, donde esa escena... Es una escena que, se ha dicho, anticipa un poco la escena de Hitchcock de Psicosis. Claro, estar ella, claro, es evidente. No, y acosada en una habitación. Tiene mucho paralelismo con Psicosis, efectivamente. Pero son varias secuencias que agrupadas pues hacen, como decía nuestro colega, una cosa desasosegante totalmente. Sí, la música, la presión de esos chavales que están a punto de drogarla, todos los elementos que tiene el motel, ¿verdad? No estás la seguro. música y el silencio. Sí, pero no estás seguro. Tú ves la película y dices, hay algo inseguro, de inseguridad en ese lugar. Y dices, bueno, y eso es lo que yo creo que le transmitía a estos, a los de los estudios de Hollywood. Esto no es lo de siempre. Algo raro. Tú hablas, tú me contestas, yo te digo, claro, tú muestras. No, esto es una cosa. A mí me parece insegura. que, digamos, hay una de guión y de historia, ¿no? Una cosa absolutamente genial, que es la retención de la información de que Manolo Sánchez es culpable. Que eso ya es decir, tenía razón él. Bueno, ese es el Claro, golpe final. claro, que Quinlan buscaba pruebas falsas, buscaba todo, pero sabía que tenía razón al final. Sí, lo que pasa es que, claro, eso no se puede admitir. Claro, ese es el tema. No se puede admitir, pero digamos, esa pirueta final, esa trovata que dicen los italianos, a mí me parece genial. Claro. Tenía razón. Claro, pero es que lo que no se puede admitir... Lo que pasa es que se muere sin que se la den. Claro, pero él sabía que tenía razón, porque él maneja la ética a su imagen, como él quiere. Acuérdate que, claro, dice que él maneja la ética como él cree que debe usarse. en la primera encuentro con Vargas dice trabajo por intuición. No, y sobre todo que la ley no puede estar por debajo del policía, el policía está por debajo de la ley, ¿no? Claro. Entonces, por muy culpable Nadie, que sea claro. Sánchez, en fin, lo que hay que hacer es encontrar las evidencias, llevarla a un juicio y que tenga un juicio justo, pero no diseñar pruebas a la medida, ¿no? Sánchez, que nos había engañado a todos, a él no lo engaña. No, claro, a él no. Dice, no me abandone usted, le pide al mexicano. Esa escena, es que Wells juega con el espectador Sí, sí. magistralmente bien, ¿no? Porque ahí lo que queremos todos es buscar la compasión del pobre chico que sospechamos, sin saber por qué, que es inocente, ¿no? Y no lo sabemos. Sí. Pero él nos está manejando, por eso ese golpe final es formidable, porque nos viene a decir, os he llevado hasta aquí, aquí pensabais que os ibais a quedar. ¿Qué creíais, ¿Qué creíais? Pues no tenéis ni idea. Sí, sí. Ese es el juguetón de Wells, ¿no? Era un fan terrible, pero con una profundidad tremenda. Yo no creo que haya un director de cine que haya leído también, no haya interpretado o adaptado, que haya leído también a Shakespeare como él. No, él era como un hombre del Renacimiento. Sí. Podía dirigir teatro, dirigir cine, escribir, Bueno. era actuar, le gustaba, era un hombre de una cultura. La radio, enorme. fíjate, la radio. A los 7 años, su padrino de pila, a los 6 años le había regalado un teatro de títeres, de marionetas. Y él, a los 7 años, se representaba de memoria la obra completa de Shakespeare en todos los papeles. Era un monstruo, era un auténtico monstruo, porque un niño de 6 años, pues hacía eso, ¿no? Es decir, y a los 4 estaba en el kindergarten y se lo llevaron de urgencia porque le había dado un ataque de apendicitis y descubrieron que era fingido. Y el médico se quedó verdaderamente aterrorizado, pero ¿por qué has fingido esto? Y dice, es que estoy harto del kindergarten porque tengo unos compañeros cuya única ambición es la de ser Boy Scout. Y eso lo dijo a los 4 años, claro. El psiquiatra se echaba las manos a la cabeza diciendo, es un monstruito, ¿no? No se sabe hasta qué Y después punto. hay una cosa del español, quiso ser torero, Sí, claro. de eso hablamos. Y me acuerdo que levantó así la pierna y dice, tenía un defecto que me imposibilitaba ser torero, los pies planos. Y se había descalzado. Y pequeños, y los pies pequeños, Sí, sí, decía. pero planos. Y parece que tener los pies tan planos es muy peligroso para el corazón.
porque como si dijéramos, les cuesta más trabajo andar que a los que no los tenemos planos, y el corazón trabaja de más. Tenía una forma de andar bastante peculiar, sin ninguna Sí, sí. duda, desde Ciudadano Kane. Sí, sí, Que aquí no repite porque aquí, claro, va con la cojera. Pero, ¿Y la voz? Y la voz, bueno. ¿Y la voz? La voz, la Hay voz. un documental sobre él donde él lee Moby Dick. Sí. ¡Fua! Es impresionante. La voz, las pausas, cómo une una frase con otra, es algo increíble. Eso ya no hay nadie que lea así y venía del teatro, fundamentalmente. Bueno, y después la radio, ¿no? Sí, sí, no, era el artista total. En una radio donde se permitía llevar un texto escrito pero saberlo leer, claro, porque esa era la...